¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Bueno, hoy me he venido al espacio habitual, aquí al estudio de Onda Cero, para repasar, bueno, espero que breve. Tengo en mente que sea un vídeo cortito, porque la actualidad ya, bueno, la conocéis. En realidad tampoco ha habido mucha novedad, aunque es verdad que toda la semana ha venido marcada por un nombre propio, ¿no? La figura de Darwin Núñez, el futbolista uruguayo que se convertía a primeros de semana en nuevo jugador del Liverpool, después de, bueno, algunos rumores que lo vinculaban durante el fin de semana al conjunto de Anfield, y finalmente, pues así ha ocurrido. El jugador ha sido traspasado por 75 millones de euros al Liverpool, más otros 25 millones en distintos bonus, en variables, por distintos objetivos, y esto ha hecho que el equipo rojiblanco, bueno, pues de manera indirecta y por pasiva, pues haya recibido un pico realmente importante o vaya a recibir en realidad un pico bastante importante de esta operación. Recordemos que el conjunto rojiblanco, las cuentas del fichaje finalmente de Darwin Núñez ha reportado, o las operaciones alrededor de Darwin Núñez han reportado un beneficio final de 28 millones de euros para el conjunto rojiblanco. No hay que olvidar, y tenemos que irnos al momento en el que llegaba a final del mes de agosto de 2019, justo antes de que concluyera el mercado invernal en la primera temporada de Turki Al-Sheikh, firmaba por 6 millones de euros desde Peñarol. Solo estuvo una temporada con el conjunto rojiblanco, para posteriormente ser traspasado a Benfica por 24 millones de euros. Ese fue el primer ingreso, 24 millones de euros, pero había que esperar otro movimiento que se iba a producir más adelante, que era esa plusvalía, el 20% de la plusvalía en relación a la posterior venta que pudiera hacer el conjunto portugués sobre el jugador. Bueno, pues ese porcentaje era a partir del 24 millones y un céntimo. A partir de ese céntimo ya se producía la plusvalía, y en este caso pues hay que restar los 75 millones de euros menos 24, esa es la cantidad, 51 sobre lo que se aplica el 20% de plusvalía, y eso da esos 10 millones de euros que el equipo rojiblanco ha recibido. ¿Que pueden ser más? Pues por supuesto que pueden ser más, no muchos más, pero sí se producen esos 25 de bonus o de variables extra al Benfica, pues también de ese 25, de esos 25 millones de euros, o lo que fuese, o 12 o 15 o la cantidad que fuera, también eso estaría por encima de la plusvalía, o por encima de lo que se pagó, y también sería un ingreso extra, pero eso está en función de lo que vaya a ocurrir durante el verano. Por tanto, 24 millones de euros de la venta más 10 aproximadamente, por redondearlo, son 34 millones, y esos 34 restamos los 6 que costó. La cuenta es lo que os decía antes, ¿no? El beneficio de la operación de Darwin Núñez, desde que llegó hasta que ahora ha sido traspasado por el Benfica a Anfield, al Liverpool, ha sido de más 28 millones de euros. Un récord, y desde luego, bueno, pues ratificando el nuevo estatus, ¿no?, en el que se encuentra el equipo rojiblanco, donde pues bueno, se han conseguido realizar durante estos últimos años fichajes interesantes, no solo para el rendimiento, sino luego pues para el ese ingreso extra en cuanto a traspasos que está manejando el conjunto rojiblanco. Y esos 10 millones de euros, creo que lo comentábamos en el vídeo de la semana pasada, van a tapar los agujeros que ha dejado el ascenso del equipo a la primera división, ¿no?, que tiene que ver con los traspasos definitivos de Babic, de Pozo, el bonus a Partizan por parte de Sadik, el aumento del porcentaje de propiedad de la Almería sobre Lucas Robertone, más ese algo más de medio millón de euros, 600.000, al Zaragoza por el asunto de Huaras. Pero repito, eso ya lo comentamos la semana pasada. Ha sido el primer nombre de la semana, aunque no ha sido el único, porque luego han ido pasando más por la actualidad del conjunto rojiblanco. Y aunque antes de ir con el asunto de mercado, y por seguir un poco en ese orden cronológico de la semana, recordemos que el Almería ya también anunciaba esta semana no la campaña de abonos, de la cual hablaremos ahora porque sigue generando bastante inquietud por un asunto que tiene que ver con una información que publicaba el diario de Almería, de la que ya se ha hablado muchísimo, pero bueno, ahora haremos mención como corresponde. Pero decía que sí se ha anunciado los 4 primeros amistosos que ya ha cerrado el equipo rojiblanco para la pretemporada. Sabéis que el club, la plantilla, volverá al trabajo el 8 de julio, bueno, 8 o 9 para las pruebas médicas, y el domingo 10 de julio será el primer día en el que ya los futbolistas salten al terreno de juego con
entiendo que con las zapatillas de deporte, y sufrirán las primeras rozaduras en los pies y las primeras ampollas después de este descanso que, bueno, este año, por las circunstancias, pues va a ser un poquito más largo de las últimas temporadas. Pues no sé, no he hecho el cálculo, pero vamos, sale todo el mes de todo el mes de junio completo, más esos 7 días de julio, más un piquito del mes de mayo, así que ha habido bastante tiempo, afortunadamente, de vacaciones, ¿no?, para la plantilla. Bueno, el Almería vuelve al trabajo, realmente al césped, el 10 de julio, y su primer amistoso será el 17 de julio. Ese día se va a enfrentar al Vélez Málaga, equipo de la segunda ref, en Almería. Inicialmente se supone que va a ser en el anexo. Va a depender de que el anexo esté en buenas condiciones, por el tratamiento y los trabajos que se hacen durante el verano para adaptar la hierba de esa especificación, ¿no?, de ese modelo que hay para el invierno sobre el de verano. Y si está en condiciones, se jugará en el anexo. Si no, pues se tendrá que buscar un campo alternativo en Almería, pero vamos, tampoco creo que haya demasiados problemas. Inicialmente se espera que sea en el anexo, repito. Ese será ante el Vélez Málaga. Luego el equipo viajará hasta la concentración de Montecastillo, y el mismo día en el que el equipo llega a las instalaciones del resort en Jerez de la Frontera, el 23 de julio, se disputará el siguiente amistoso, que ya está cerrado. Este ya lo dijimos en su momento, lo apuntaban desde Córdoba, y ya es oficial por parte del Almería, frente al Córdoba, el equipo de primera ref, a las 8 de la tarde. Bueno, el de Almería-Vélez Málaga es a las 7:30, no sé si lo he dicho. Almería-Córdoba, ese partido será a las 8 de la tarde en Montecastillo. Y el día 24, al día siguiente, también en Montecastillo, el equipo rojiblanco jugará contra otro equipo de primera ref, contra el San Fernando. 7:30, este segundo partido. Y el cuarto y último partido, que ahora ya que hasta el momento está cerrado en el club, es el 30 de julio, que será frente al Granada, equipo de segunda división, ya sabéis, recién descendido de la primera, a las 7, también en las mismas instalaciones de la concentración del club. Hay un amistoso más que está pendiente de cerrar en Montecastillo, que es el día 29 de julio, y ahí entendemos, ya habréis visto, que los dos partidos de 23 y 24 son frente a rivales de la primera ref, o sea, rivales de la misma categoría. El día 30 de julio es un partido frente a un equipo de segunda, como decíamos, el Granada. El día 29 de julio habrá otro partido, y entendemos, por la lógica un poco de la planificación de la temporada, que será frente a otro rival también de segunda división. Estáis viendo que los partidos, bueno, luego hay otra franja de encuentros que está pendiente de cerrar, los del 5 y 6 de agosto, que eso ya será en Almería, previos al inicio de la temporada, que arrancará la semana posterior, y esos partidos están todavía por cerrar. Pero estáis viendo que se están cuadrando los partidos en bloques de 2 encuentros consecutivos, un día y al siguiente, de rivales similares, del mismo modo que el día 17 van a jugar contra el Vélez Málaga de segunda ref. Entendemos que un día después o un día antes disputará partido frente a otro equipo también de esa misma categoría, segunda ref, y por tanto entendemos que frente al Granada se jugará un partido frente a un equipo o el día anterior frente a un equipo de segunda división. Es que me ha salido una cosa rara ahí en la cámara y no sabía si se había parado o no. Se están juntando esos bloques de 2 días consecutivos compartidos, porque es bastante lógico. Así todo el mundo dispone de los mismos minutos de trabajo. Es una manera de equilibrar. Aunque haya muchos cambios y este tipo de cosas, los técnicos planifican estos partidos para dar una determinada cantidad de minutos en condiciones normales a unos jugadores, y el tener 2 partidos seguidos pues hace que, bueno, pues si se reparte en torno a 60 o 70 minutos por futbolista, pues tenemos que un bloque jugará un partido y al día siguiente otro bloque jugará el otro partido, más allá, repito, de los cambios. Y por eso entendemos que se buscarán rivales de la misma categoría para que ese nivel, ¿no?, de exigencia sea muy similar. Y luego volvemos ya otra vez a asuntos de mercado, y que
tienen que ver con distintos rumores que en algunos casos son más fundados y en otros no tanto, pero es verdad que en cuanto a nombres nuevos, ¿no?, que es lo que más llama la atención o más está demandando, sí es verdad que ha habido muchísimos nombres. Yo no sé la lista por dónde va, probablemente estemos ya superando la docena y media. Más de 15 futbolistas se han vinculado ya al conjunto rojiblanco, además de muy distinto perfil, incluso hasta del fútbol árabe. Hay distintas informaciones que nos llegan y que apuntan a que el Almería podría tener para la próxima temporada controlados algunos futbolistas del mundo árabe. Veremos si para jugar en el primer equipo o para tenerlos bajo su tutela y darle oportunidad en otros clubes y en otras categorías. Pero bueno, eso se verá. Al margen de eso, que es verdad que Mohamed El Assi llegó a comentar algo parecido en el día en que se produjo la ofrenda floral a la patrona. En cuanto a caras nuevas, sí que hay un futbolista que podemos empezar a tomarnos ya muy en serio la posibilidad de que pueda recalar en el club almeriense. Se trata de Jobulán Méndez, un lateral franco-guineano. Esta última temporada, lateral derecho, decía, franco-guineano, ha jugado esta última campaña en el Lorient. Ha disputado más de 3.000 minutos esta última campaña. ¿Y qué os iba a decir? Sí, que acaba contrato. Me están saliendo cosas muy raras. Yo espero que esto no se esté cortando en la cámara, porque si no vamos a tener un problema, pero espero que no. Decía que acaba contrato a final de mes, al 30 de junio, por tanto no habría ningún gasto de traspaso, y este futbolista estaría también en la órbita de otros equipos de primera división, como es el caso del Cádiz, por ejemplo, ¿no? Desde ahí nos ha llegado una primera pista cuando hablaba que el Cádiz buscaba un sustituto a Carlos Acapo, que todavía no termina de renovar en el conjunto amarillo, y este chico del Lorient, Méndez, es una de las opciones. Pero desde allí nos apuntaban a que el Almería le había adelantado por la derecha en la puja y en la oferta económica por el futbolista, no traspaso porque queda libre. Y ayer jueves leíamos en el diario L'Equipe que confirmaban un poco esas posibilidades de que Méndez acabe en el Almería, y ya iban un paso más allá, o sea, ya apuntaban a que la duración del contrato estaría en las 4 temporadas. Si os digo que el Almería lo tiene en su agenda, si os digo que el Almería está interesado en él, si se confirma toda esa todo ese recorrido, ¿no?, en esas tomas de contacto iniciales, pero también os digo que todavía no ha firmado, no se ha producido, al menos hasta esta hora que estoy grabando esto, no se ha producido el fichaje. De caras nuevas podríamos decir 1000 nombres, pero es que al final son todo, hay mucho rumor. Hay mucho rumor fundado, hay mucho rumor menos fundado, y hay también bastante humo, como suele ocurrir en este tipo de mercados, como ya perfectamente sabéis y como hemos comentado aquí. Y luego os quiero hablar de 3 jugadores más que alrededor de la Unión Deportiva Almería son protagonistas y que están también posicionados en el mercado rojiblanco. En cuanto a hipotéticas salidas, que veremos si se producen o no, porque el club tampoco está muy dispuesto a negociar mucho operaciones de salida de futbolistas, y ahora mismo el listón lo están poniendo en todos los casos en las cláusulas. Luego ya veremos qué recorrido tiene. Pero, por ejemplo, Ramazani, un par de medios de comunicación y portales de internet belgas, uno de ellos el DHLS Sports y otro el DFVF, apuntaban el interés del Mónaco por Largi Ramazani. Y de hecho, incluso iban más allá en esa información, apuntando a que el Almería ya habría dicho inicialmente que el freno está ahí y que la cláusula de rescisión del Largi Ramazani es de 40 millones de euros, y que por tanto, si se atienden a la cláusula y si abonan esa cantidad, pues el futbolista es libre de marchar porque desvincularía por completo. Ahora mismo parece que el Mónaco no está por la labor de pagar 40 millones por Largi Ramazani, pero veremos qué pasa en ese recorrido, porque, insisto, hay jugadores que van a tener un mercado y de los que se va a hablar mucho. E incluso el propio padre de Largi Ramazani, en otro medio belga, también comentaba que había el interés de un equipo neerlandés, concretamente el Heerenveen, pero que no tenían muy claro si finalmente pues iba a terminar saliendo el futbolista, su hijo, o no. 40 millones es la cláusula, ese es el listón a día de hoy, y no parece que haya tampoco mucho interés, ¿no?, por parte de Largi Ramazani, teniendo en cuenta que puede ser un futbolista que tenga bastante protagonismo este año en primera división. Otro jugador de la Almería que está en el mercado porque le están haciendo
presente, ¿no?, en esa situación. Es Sadik. Es lógico que Sadik Umar, el gran referente de ataque del campeón de la segunda división española, no solo por los goles, sino también por el gran número de asistencias. Creo que son ¿cuántos eran? ¿18 goles y 9 asistencias? Estoy hablando de memoria. Creo que eran 18 y 9. O 16, no, 16 fue Darwin, 18 creo, Sadik Umar. Bueno, decía que el Benfica, que con la venta de Darwin Núñez está buscando un delantero, entre otras opciones que tiene el conjunto portugués, estaría Darwin Núñez. Dinero fresco tienen y obviamente no es una novedad tampoco que vayan siguiendo al jugador de la Almería, puesto que esto es algo que viene ya desde hace tiempo. No hay más que eso, ¿no? El interés del Benfica, y el Almería igual se ha posicionado en la misma situación. 60 millones de euros es la cláusula que tiene Sadik Umar. Si se abonan, pues el futbolista quedará desligado. En segunda división la cláusula quedaría a la mitad, 30 millones, pero el equipo está en primera división. Igual con Ramazani. Si hay negociación o no dependerá del nivel de interés que tenga el Benfica, y a partir de ahí ver en qué punto se establece el listón, pero ahora mismo la cláusula de 60 millones en el conjunto rojiblanco a día de hoy sería inamovible. Y luego otro futbolista más que también hemos conocido en estas últimas horas, y es Babic. Está en la misma situación que Ramazani y que Sadik Umar. Hay equipos que se han interesado en él, el Celta de Vigo, el Crystal Palace o incluso el Getafe, y en este último caso la información que ayer publicaba en el diario AS, hablaban de que había habido ya una primera oferta de 4 millones de euros a la Almería, más 2 millones en variables, que había sido descartada por el conjunto rojiblanco. Había dicho que no a esa oferta, ¿no?, del Getafe por Serdan Babic. Su cláusula es de 40 millones, exactamente igual que la de Largi Ramazani, y esa es la referencia, igual que antes os contaba con el belga, pues también con el nigeriano, con Sadik, y ahora también con el futbolista serbio. Así que esa es la situación actual que hay en cuanto a lo deportivo en el conjunto rojiblanco. Y luego tengo un par de cosas más, una que es anécdota por lo que tiene que ver con cambios del reglamento, y otra que sí ha generado bastante inquietud durante estos últimos días, y que además, de hecho, ayer jueves, en nuestro programa, en la consulta del aficionado, pues le dimos bastante cabida, porque además así lo habéis demandado, ¿no? Abríamos nuestras líneas de contacto, tanto a través de Twitter como de nuestro número de teléfono de WhatsApp, que por cierto, ya lo digo aquí, que es el 690-628-041, y cada jueves abrimos la línea para que nos mandéis notas de voz y deis vuestra opinión, comentarios, preguntas, lo que sea, y lo comentamos durante el programa. Decía que habéis preguntado mucho por una información que publicaba el Diario de Almería. No hay campaña de abonos todavía, la campaña no se conocerá posiblemente hasta la última semana de junio o primera semana de julio, porque en cuanto la campaña se presente, inmediatamente se va a abrir ya el proceso de renovaciones y ya irá todo muy rápido. Ahora bien, hay una información que tiene que ver con la reubicación de la grada joven desde su zona habitual en preferencia a otro sector que entendemos es el Fondo Norte, y ahí los aficionados han mostrado, creo que la semana pasada ya comentamos algo al respecto, pero no hay novedades, su preocupación porque, bueno, consideran que va a ser un perjuicio para los que ya están ocupando esos espacios, esa zona de Fondo Norte, el tener ahora que reubicarse cuando ese es el sector que a ellos les gusta, y bueno, pues están a la espera, ¿no?, de saber cuál es la medida y de qué manera se va a compensar, si es que hay que compensar algún abonado o algunos, que sí parece, si se confirma que va a ser el Fondo Norte, y a ver cómo queda todo. Y al hilo de todo eso también había una segunda parte, que es el hecho de que en la campaña de abonos podría, y esto es una hipótesis porque no deja de ser una referencia sobre una información periodística de Paco Gregorio en el Diario de Almería, que yo creo que cuando está comentado y explicado y publicado así es porque algo detrás puede haber, pero no sabemos qué. Me refiero a una hipotética bonificación o descuento extra o algún tipo de tratamiento especial a los peñistas sobre los abonados peñistas sobre los abonados no peñistas. Y a partir de ahí, pues ya se ha generado cierta inquietud partiendo de del desconocimiento absoluto de cuál va a ser la medida, pero sí, digamos, de orden preventivo. Se ha mostrado esa disconformidad, puesto que veremos cómo se explica y veremos cuál es realmente esa bonificación, si es que la hubiera.
porque el abonado que no es peñista, pues, bueno, tiene la mosca detrás de la oreja ante lo que entienden preventivamente que puede llegar a ser una discriminación. No sabemos lo que va a pasar, evidentemente, pero bueno, es verdad que... a ver cómo se explica, es que tampoco puedo dar ninguna opinión porque sería una opinión absolutamente vacía de contenido, puesto que es una opinión sobre algo que no existe. Entonces es muy complicado. Yo entiendo la preocupación del aficionado, entiendo la preocupación del abonado, entiendo la preocupación del abonado peñista, e incluso también entiendo la de los posibles abonados que se puedan ver trasladados o afectados por esa reubicación de grada, de grada joven en el Fondo Norte, pero es que no sabemos exactamente qué van a consistir ni una cosa ni la otra. Hasta que no conozcamos la campaña de abonos y cómo se explica todo, no tendremos ya detalles y elementos para criticar o para mostrar preocupación o para buscar soluciones. Ahora mismo es todo pues simplemente una mera especulación sobre algo que sí es verdad, que tiene pinta de que puede ocurrir, pero veremos de qué manera y de qué forma. Y luego lo último ya es curiosidad, ¿no? Porque hoy hemos comentado en nuestro programa, en nuestra onda deportiva, los cambios que se van a producir en el reglamento de cara a la próxima temporada. En el fútbol mundial, que tiene que ver también con el propio Mundial de Qatar, del próximo mes de noviembre-diciembre. Y hay un par de reglas o un par de modificaciones que son un poco curiosas, ¿no? Una de ellas es la regla 3, que se refiere a las sustituciones, y aquí ha habido una consolidación de una medida, de un cambio, que fue el introducir las 5 sustituciones. Fue de manera provisional y era todo vinculado al tema del COVID. Bueno, pues ya esta última modificación, el texto, ya pasa a quedar completamente ratificado en la regla 3 y ya es definitivo, ya no hay ningún tipo de provisionalidad en esa medida. Habrá, ya de forma, insisto, definitiva, 5 cambios en el fútbol mundial, en el fútbol, la regla y la norma, y también esas 3 ventanas para hacer cambios en la que no cuenta el descanso. El descanso, evidentemente, se puede hacer un relevo sin que cuente la ventana, es durante el juego cuando hay 3 ventanas de cambio. Hay una modificación más en caso de que haya un partido que tenga que disputar prórroga. Pero eso ya lo conocéis también y, por supuesto, y como consecuencia de eso, también una ventana más durante el juego, pero tampoco sería ese momento entre final y comienzo de la prórroga, ahí tampoco se contaría como en el descanso, ¿no? Entre partes y partes no cuentan las ventanas, en el juego sí cuentan ventanas, insisto, esto lo sabéis perfectamente. Pero esa misma norma añade un detalle, y es que se van a aumentar el número de jugadores inscritos en cada jornada. Hasta ahora eran 23, lo que significa que había 12 en el banquillo. Bueno, pues ahora se pasa a 15 futbolistas en el banquillo. Esto significa que cada semana habrá máximo de 26 jugadores convocados, potencialmente convocados. Esto significa que ya no habrá convocatorias, y que toda la plantilla profesional de 25 futbolistas, siempre que no haya lesiones ni sanciones, estarán disponibles para el partido, incluso una última pieza más, una pieza 26, que será algún jugador de la cantera. Así que esa es la nueva normativa que se va a aplicar a partir de esta próxima temporada. Y luego hay una más que tiene que ver con el posicionamiento de los porteros a la hora de los lanzamientos de penalti. Esto, bueno, hemos tenido que echar mano de Ricardo Molina a mediodía, ¿no? Para que nos contara, el entrenador de porteros del Almería, para que nos contara exactamente de qué se trata esta modificación, porque si la lees queda un poco liosa. Pero os lo resumo rápidamente. Habéis visto que hasta el momento, en estos últimos años, el portero tenía que tener un pie sobre la línea de meta, la línea de gol, y el otro pie lo tenía habitualmente por detrás para impulsarse y para poder hacer esa ejecución de la mejor manera posible. Bueno, pues ahora eso se modifica y los 2 pies tienen que estar sobre la línea de gol. Paco, estamos grabando el vídeo. Si quieres pasar, puedes pasar perfectamente. Saludas a la tropa, y te vemos en YouTube esta tarde, cuando lo colguemos. ¿Ah, sí? Pasa. Sí. Pasa. Paco Espinar, saluda a la tropa. Hola. Buenas tardes. Pues nada, estábamos rematando. ¿Qué estás abordando? Pues nada, estábamos comentando que tú sabes que ahora los porteros tienen que tener los 2 pies en la línea para los penaltis. Antes podían tener un pie atrás en el interior, sí, y otra en la línea. Ahora ya no. Ahora ya ¿Tienen que estar en la línea? Sí. Ahora ya la línea, los dos. Complica más. Ahora ya para parar un penalti tienes que echar
Lotería. Lo complican cada vez más. Hay que echar una lotería. ¡Hala! Adiós. Bueno, pues el repaso de la semana. Buena y poco calurosa tarde. Y poca calurosa. Sí. Hoy eso sí, taparos mucho, porque de verdad, yo no sé ahora cómo está la cosa, pero 40 grados durante el día es una auténtica barbaridad. Bueno, pues eso, hemos repasado la actualidad del día. La semana que viene, bueno, la semana que viene no sé cuándo vamos a hacer el vídeo, porque entre la noche de San Juan del 23, el día de San Juan del 24, tengo faena el fin de semana que viene, así que no sé yo cuándo vamos a hacer el vídeo. Pero recuerda que el viernes 24 es el sorteo de los emparejamientos de la primera división del calendario. Ya sabremos cuándo juega el Almería, con quién se estrena, cuándo viene aquí el Madrid, cuándo va al Madrid, cuándo viene el Barça, cuándo el equipo va al Camp Nou, en fin, todas esas cosas que os llaman mucho la atención. Lo dejamos aquí, señores. Cuidaros mucho, buen fin de semana, pasadlo bien, taparos mucho, que hace mucho calor, digo que cubráis, no que os tapéis con la manta, que si no lo pasáis regular. Y que parece que para el domingo ya empieza a bajar la temperatura. ¡Hala! Adiós.